Nombre: Cristian Cobos Benítez. Matrícula MX007928. Materia: Juicios orales. En este video hablaré sobre la importancia de los juicios orales. ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? Consiste en etapa de investigación. La víctima presenta una denuncia o querella ante el Ministerio Público. Se comienza una investigación en donde se solicita apoyo a los policías y coordina las actividades periciales para recabar los datos de prueba que puedan servir para esclarecer los hechos de la denuncia. Etapa intermedia. Se realiza una acusación formal en contra del imputado, en la cual se narran los hechos y se enumeran los medios de prueba, o sea, se ofrecen los elementos que se pretenden llevar a juicio para sostener dicha acusación. Este escrito es notificado a la contraparte y a la defensa para que preparen los argumentos que se consideren convenientes durante la celebración de la audiencia intermedia. Etapa de juicio oral. Es donde se concretan los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Además, se lleva a cabo el desahogo probatorio, en donde las partes, defensa y fiscal, se enfrentan mediante las técnicas de litigación para que el tribunal de juicio aprecie cada una de las pruebas y determine mediante una sentencia si el imputado es o no culpable. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen al proceso penal acusatorio en México? Publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Contradicción. Este principio se relaciona con la característica de la acusatoriedad, pues un sistema de tipo acusatorio integra una parte acusadora y por lo tanto una contraparte que contrarresta la acusación. Esto significa que se trata de un sistema con dos partes contrarias entre sí. Inmediación. Garantiza que el juez dirija de manera personal cada audiencia y escuchará directamente los alegatos, las peticiones y las pruebas ofrecidas por las partes. Además, valorará cada una de las evidencias en completa libertad. Concentración y continuidad. La concentración implica que durante la audiencia se deberá llevar a cabo el mayor número de actos procesales. La continuidad está vinculada con la concentración, ya que cuando no sea posible realizar determinado acto procesal por cuestiones de tiempo, se deberá reanudar la audiencia al siguiente día hábil. ¿Para qué sirven las pruebas? Son los elementos que permiten reconstruir un hecho que ha ocurrido en el pasado. Además, son necesarias para que el tribunal tome una decisión respecto a la culpabilidad o a la inculpabilidad de un imputado. ¿En qué consiste la libertad de prueba? Se trata de un principio que se sustenta en el derecho que tienen las partes de producir una prueba, es decir, a constatar la existencia o inexistencia de un hecho delictivo, así como la probable participación de un imputado. ¿En qué consiste la licitud de prueba? Consiste en validar una prueba, es decir, los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece la ley, ya que existe la nulidad de prueba, que se considera prueba ilícita, cualquier otro dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa de proceso y el juez o tribunal deberán pronunciarse al respecto. ¿En qué consiste la libre valoración de la prueba? Los jueces pueden otorgar un valor a cada elemento de prueba a través de una serie de límites en sus actividades jurisdiccionales, las cuales están basadas en su experiencia, la lógica y los conocimientos científicos afianzados. Estas deben atenerse a las reglas de la lógica cotidiana que toda persona utiliza en la vida.
o sea, el sentido común. La lógica será la vía mediante la cual el tribunal determinará su decisión y además expresará las razones que tuvo para llegar a total conclusión. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno de ellos? Es el juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena sin sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a la ley y a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Presunción de inocencia. Es un principio jurídico penal que establece la inculpabilidad de la persona como regla de tratamiento para todas las personas que no han sido sentenciadas. Principios de legalidad. Este principio implica que todos los actos que ejecute el poder público, autoridades de cualquier nivel, deberán estar sujetos a la ley y proceder conforme a ella. No hacerlo así implica la invalidez del proceso, puesto que jurídicamente solo son válidos los actos emitidos que están fundamentados en el aparato normativo vigente. Con esto doy por terminado mi video. Y aquí quiero hacer hincapié en lo importante que son los juicios orales. Gracias.